Mi madre me echó en Pascua culpándome de romper la familia. Obedecí. Pero cuando las facturas que yo pagaba en secreto dejaron de saldarse, su castillo de naipes como matriarca se vino abajo estrepitosamente. Nadie esperaba las consecuencias. En Pascua, mi madre me culpó por romper esta familia y me dijo que me fuera, así que lo hice. Pero cuando las cuentas que yo había estado pagando discretamente dejaron de cubrirse, su actuación de matriarca falsa se vino abajo estrepitosamente. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años y, durante la mayor parte de mi vida, he sido el que mantiene las cosas unidas mientras se me culpa de todo lo que sale mal. Sé que suena dramático, pero juro que no exagero. Soy el mayor de 3. Mi hermana menor, Vanessa, tiene 25 y nuestro hermano Carlos, Corey en la historia original, tiene 21. Mi mamá, Lorena, Lorraine en la historia original, es complicada. Esa es la palabra más amable que se me ocurre. Tiene esta forma de torcer cada situación para hacerse la víctima. Incluso cuando es ella la que está incendiando la habitación. Mi papá nos dejó cuando yo estaba en la preparatoria. Dijo que no podía más. Hizo una maleta y una tarde se fue sin despedirse. En ese momento, estaba furioso con él. Pensé que era un egoísta. Pensé que no le importábamos. Pero cuanto más crecía, más empezaba a entender por qué se fue y quizás incluso por qué no miró atrás. Desde entonces, sentí que tenía que ser el pegamento de la familia. Trabajé durante la universidad mientras mantenía trabajos de medio tiempo. Cuando Vanessa tuvo su crisis nerviosa en su segundo año, fui yo quien condujo 3 horas para recogerla. Cuando Carlos dejó la escuela para encontrarse a sí mismo, fui yo quien pagó las reparaciones de su coche y firmé como aval para el contrato de arrendamiento de su primer departamento. Todo mientras mamá se quedaba en la casa, tratándose a sí misma como la matriarca de la familia, mencionando constantemente cuánto se había sacrificado por nosotros. No importaba que la mayoría de sus sacrificios fueran cosas como comprar el mandado o llevarnos a la escuela, crianza básica, en otras palabras. Aún así, intenté ser comprensivo. No quería ser el amargado. Pensé que tal vez si seguía apareciendo, seguía siendo el confiable, las cosas cambiarían. Tal vez ella me vería por quien realmente era y no por quien ella me había hecho parecer. Pero lo que mamá no sabía, o prefería ignorar, era que yo había estado pagando más que solo cuotas emocionales todos estos años. Desde que papá se fue, había estado cubriendo la mitad de las cuentas, no solo enviando dinero ocasionalmente. Hablo de servicios como luz, agua, gas, el internet, incluso los impuestos prediales algunas veces cuando las cosas se ponían difíciles. A ella le gustaba fingir que era la que mantenía la casa a flote, pero sin mis transferencias mensuales, se habrían ahogado hace mucho tiempo. Nunca me lo pidió directamente. Claro que no. Eso significaría reconocer que me necesitaba. Simplemente me hacía sentir culpable para que lo hiciera. Lo llamaba ayudar a tu familia. Decía cosas como, no querrías que cortaran el agua mientras tus hermanos todavía están aquí, ¿verdad? Y yo, como siempre, cedía. Quería creer que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a mis hermanos, que de alguna manera mi esfuerzo sería reconocido, o al menos apreciado, algún día. Pero ese día parecía no llegar nunca, y la carga solo se hacía más pesada con cada factura pagada en silencio, con cada drama familiar que de alguna manera terminaba siendo mi culpa. Pero la Pascua lo cambió todo. Se suponía que sería una festividad tranquila, solo familia, comida y alguna charla trivial poco entusiasta. Volé desde otra ciudad, reservé mi propio Airbnb cerca, aunque ella insistía en que podía quedarme en la habitación de huéspedes y me ofrecía llevar el postre. Incluso ayudé a poner la mesa y saqué la basura cuando llegué, solo tratando de mantener el ambiente ligero. Vanessa ya estaba sentada en su lugar habitual, navegando en su teléfono con ese aire de desapego. Y Carlos llegó tarde, como siempre, apareciendo en chanclas y camiseta como si fuéramos a almorzar en la playa en lugar de la cena de Pascua. Aproximadamente a la mitad de la comida, la conversación tomó su giro habitual. Mamá habló sobre cómo en sus tiempos, las familias eran más unidas y los hijos no eran tan egoístas. Vanessa puso los ojos en blanco y dijo algo como,
quizás las familias eran más unidas porque las mamás no tenían favoritos. Esa fue su manera de ser valiente, por cierto. Usualmente evitaba cualquier confrontación, pero algo claramente había estado burbujeando en ella también. Mamá se giró hacia mí entonces, con el tenedor a medio camino de su boca, y dijo, con la mayor calma del mundo, bueno, si somos honestos, Daniel es la razón por la que esta familia siempre se está desmoronando. Ni siquiera supe cómo responder. No lo dijo con ira. Fue más frío que eso. Fue como si realmente lo creyera, como si hubiera estado esperando la oportunidad de decirlo finalmente en voz alta. Vanessa dejó de masticar. Carlos rió incómodamente, luego se calló cuando vio mi cara. Yo solo la miré fijamente, tratando de entender qué parte de mí merecía eso. Todo lo que pude decir fue, ¿disculpa? Ella se encogió de hombros y dijo, siempre has tenido esta necesidad de ser el mártir, como si quisieras crédito por hacer cosas que nadie te pidió. Si no puedes soportar escuchar la verdad, tal vez no deberías venir. Fue la forma en que lo dijo lo que me afectó. No solo las palabras, sino el completo desdén. Miré alrededor de la mesa esperando que alguien, cualquiera, dijera algo, pero no lo hicieron. Vanessa parecía incómoda, pero no dijo nada. Carlos evitó el contacto visual, y mamá simplemente volvió a comer como si hubiera pedido a alguien que le pasara la sal. Me levanté lentamente. Mis manos temblaban, pero no levanté la voz. No grité ni hice una escena. Solo dije, entendido. Luego me fui. Sin portazos, sin discursos dramáticos. Salí de la casa, subí a mi coche de alquiler y conduje de regreso a mi Airbnb en completo silencio. No lloré. Ni siquiera me enojé. Me sentí entumecido, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. En ese momento, una claridad fría se asentó sobre la confusión y el dolor. Años de pequeños cortes, de culpas tácitas y responsabilidades impuestas, habían culminado en esta cruda declaración. Ya no había espacio para la duda o la esperanza de un cambio. La verdad, su verdad, había sido expuesta, y con ella, la mía también. Esa noche, de vuelta en mi Airbnb, me quedé mirando el techo y me di cuenta de algo que debería haber visto años atrás. Nunca iba a ser más que un chivo expiatorio en esa casa. No importaba cuánto diera, siempre sería el culpable cuando las cosas salieran mal. Así que abrí mi laptop y comencé a hacer cambios, uno por uno. Inicié sesión en las cuentas, electricidad, gas, agua, internet. No cancelé nada directamente. Eso sería demasiado obvio. Simplemente eliminé mi nombre, detuve los pagos automáticos y marqué el último día de servicio. No envié ninguna advertencia, no dejé ninguna nota, simplemente, de manera silenciosa y eficiente, quité mis manos del volante. Luego inicié sesión en la cuenta compartida del supermercado a la que había estado contribuyendo durante años y eliminé mi tarjeta. Envié un correo electrónico al banco para eliminarme como aval del préstamo del coche de Carlos. Ya había pagado la mayor parte y el resto era lo suficientemente pequeño como para que pudieran resolverlo sin mí. Incluso contacté al contador que me había estado ayudando a administrar mis gastos de manutención familiar y le dije que esa partida presupuestaria ahora estaba cerrada permanentemente. No bloqueé a nadie. No anuncié nada. Simplemente esperé. Una semana pasó, luego 2, y entonces llegó la llamada. Era un sábado por la mañana y estaba a medio preparar el desayuno cuando mi teléfono vibró con su nombre. Dejé que sonara. Vibró de nuevo. Luego llegó el mensaje de texto, ¿por qué no funciona el wifi? Ni siquiera puedo ver la tele. Además, el agua está cortada. Algo anda mal con la luz también. Llámame. Lo ignoré. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Su voz llegó en modo de pánico total. Daniel, todo está apagado. ¿Qué hiciste? Te lo pregunto como tu madre. ¿Por qué no funciona nada? No tenemos luces, ni agua, ni internet. Carlos está enloqueciendo. ¿Qué está pasando? Revolví mis huevos lentamente, con la mayor calma posible,
y solo dije, supongo que la deshonra de la familia se llevó los servicios consigo. Luego colgué. Fue entonces cuando todo realmente comenzó a desmoronarse. El silencio después de que terminé esa llamada fue ensordecedor, pero se sintió correcto. Me senté allí en mi pequeña cocina comiendo huevos y pan tostado como si fuera un sábado cualquiera. Mientras imaginaba el caos que se desataba en la casa, visualicé a mamá caminando de un lado a otro en pantuflas, despotricando sobre la falta de respeto y la traición. Todo mientras su teléfono vibraba con notificaciones de facturas impagas y correos electrónicos de advertencia de los proveedores de servicios. Ni siquiera era venganza. No realmente. Era simplemente liberación. Por primera vez en años, había dejado de interpretar el papel que ella había escrito para mí. Había una extraña satisfacción en esa calma, una sensación de poder recuperado, no sobre ellos, sino sobre mi propia vida. Ya no era el solucionador silencioso, el amortiguador invisible de sus crisis. Era solo Daniel, desayunando en un sábado por la mañana, libre. Aproximadamente una hora después, Vanessa me envió un mensaje de texto. Todo lo que decía era, ¿cortaste la luz? No respondí. No porque estuviera enojado con ella. No lo estaba. Sentía lástima por ella, en realidad. Había pasado años siendo ignorada y subestimada, pero a diferencia de mí, eligió el silencio como supervivencia. No podía culparla por eso, pero tampoco podía fingir que no era cómplice, sentada allí durante la Pascua mientras mamá me descuartizaba verbalmente frente a todos. Luego vino Carlos. Ahora, su mensaje de texto fue una obra maestra de culpabilización pasivo-agresiva. ¡Qué maduro, hermano! Simplemente apagas todo y nos dejas colgados. Madura. Sin puntuación, sin reconocer nada de lo que llevó a esto. Solo derecho envuelto en el tono de un niño que nunca tuvo que limpiar lo que ensuciaba. Lo leí 2 veces y luego lo borré. Para el domingo por la mañana, las llamadas perdidas se habían triplicado. Mamá, Carlos, incluso la tía Denise, Aunt Denise en la historia original, que no me había hablado en meses, me dejaron mensajes de voz preguntando qué estaba pasando. El mensaje de mi tía fue especialmente memorable. Cariño, tu madre está devastada, dijo. Dice que te desquitaste y los abandonaste. Eso no es propio de ti. ¿No pueden simplemente hablar esto como adultos? La forma en que dijo te desquitaste hacía sonar como si hubiera arrojado una silla o gritado obscenidades, cuando en realidad solo me había ido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No estaban entrando en pánico porque perdieron la luz. Estaban entrando en pánico porque perdieron el control. Yo era su salvaguarda, su póliza de seguro invisible, el cheque de pago constante sin voz. El cajero automático que venía con un extra de soporte técnico y terapia gratuita. Ya no más. El lunes por la mañana, recibí un mensaje de mi madre que realmente me hizo detenerme por un segundo. Decía, no sé quién te crees que eres. Siempre has sido dramático, siempre has hecho todo sobre ti. Bueno, felicidades. Has demostrado tu punto. Ahora, vuelve a encender todo o iré con tu jefe y le diré qué tipo de persona eres realmente. Parpadeé. Ahí estaba. La revelación completa. La máscara quitada. Ni un rastro de remordimiento, solo manipulación, amenazas y la omnipresente suposición de que le debía algo, de que ella tenía influencia. Casi me río. No conocía a mi jefe, ya no sabía dónde trabajaba. De hecho, cambié de trabajo hace más de un año. Pero el hecho de que pensara que esa era su carta de triunfo, eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Respondí con solo 3 palabras, ni lo intentes. Sin puntuación, igual que Carlos. Bloqueé su número después de eso, no por rencor, sino por necesidad. Necesitaba espacio. Espacio real. No iba a dejar que irrumpiera de nuevo en mi vida como si nada hubiera pasado, solo porque la casa se oscureció un poco. Cada mensaje, cada llamada perdida, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. La fachada se había derrumbado y lo que quedaba al descubierto era feo, pero al menos era real. Pasó una semana, luego 2.
Para la tercera semana, Vanessa volvió a enviar un mensaje. Esta vez, no era una pregunta. Era una foto. Mostraba el porche delantero de la casa, nuestro antiguo hogar de la infancia, pero era diferente. Bolsas de basura apiladas cerca de los escalones delanteros. Un aviso en la puerta, y sentado en los escalones del porche estaba Carlos. Con la capucha puesta, mirando al suelo. El mensaje de Vanessa decía, están batallando, pero mamá no lo admite. Sigue diciendo que el banco cometió un error. Tampoco respondí a ese mensaje. Porque mientras ellos estaban batallando, yo estaba empezando a sentir una paz que no había experimentado en toda mi vida adulta. Tenía una cuenta de ahorros que no se desangraba cada mes. Empecé a cocinar más, a dormir mejor, incluso retomé un pasatiempo. La fotografía, algo que no había hecho desde la universidad. Me di cuenta de que ya no estaba enojado. Simplemente estaba harto. Y estar harto venía con una extraña clase de claridad. Luego llegó el correo electrónico. Asunto, Daniel, por favor. Era de mamá. Esta vez sin amenazas. Sin acusaciones, solo un largo y divagante correo electrónico sobre lo difíciles que habían sido las cosas, como nadie podría haber predicho la economía, como Carlos estaba batallando y Vanessa no quería ayudar. Luego, el remate, sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero seguimos siendo familia y la familia se apoya mutuamente. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo porque estaba de acuerdo con ellas. La familia sí se apoya mutuamente, pero no así. No con condiciones, no con culpa, no cuando una persona lleva todo el peso mientras todos los demás descansan en el carro y lo llaman trabajo en equipo. No respondí. En lugar de eso, reenvié el correo electrónico a mi abogado con un breve mensaje, ¿podemos revisar el acuerdo de manutención que tenía vigente? Me gustaría que se redactara una carta formal indicando que ya no estoy involucrado financieramente. Respondió en una hora, ya trabajando en ello. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Pero entonces, justo cuando me estaba adaptando a esta nueva fase de paz, sucedió algo inesperado. Un golpe en la puerta de mi apartamento. Eran casi las 9 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me congelé. De pie allí, luciendo exhausta y extrañamente vulnerable, estaba Vanessa. No dijo nada al principio, solo levantó una bolsa del mandado y dijo, traje ese té que te gusta, el raro con lavanda e hibisco. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, miró a su alrededor y finalmente dijo, la casa se está cayendo a pedazos, Danny. Asentí. Continuó, no estoy aquí para hacerte sentir culpable. Solo necesitaba alejarme. Ahora se están culpando mutuamente. Carlos le gritó a mamá ayer. Dijo que nunca debió crecer en una familia rota. Ella te culpó de nuevo. Le dije, ya no le creo. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pregunté, entonces, ¿por qué estás realmente aquí? Se encogió de hombros. Porque yo también quiero salir, pero no sé cómo empezar. Y así, la dinámica cambió. Ya no era el chivo expiatorio. Era la ruta de escape. No respondí de inmediato. Nos sentamos en silencio un rato. Yo en el sillón, ella acurrucada en el sofá como solía hacer cuando éramos niños y tenía pesadillas. Solo que esta vez, la pesadilla era real, y ambos estábamos completamente despiertos en ella. Estudié su rostro. Vanessa siempre había sido la callada, la pacificadora. Había aprendido temprano que la mejor manera de evitar la ira de mamá era mantener la cabeza gacha y seguir la corriente. Pero había algo diferente en sus ojos ahora, como si estuviera cansada de encogerse. Sorbió el té lentamente y añadió, ¿sabes lo que dijo el otro día? Que siempre pensaste que eras mejor que los demás, que querías castigarnos. Le dije, no, Daniel simplemente dejó de permitir que lo pisotearas. Eso significó más de lo que probablemente se dio cuenta. Durante años, me había sentido como si estuviera solo viendo lo que realmente estaba sucediendo. Mamá tenía esta habilidad de hacer que la gente dudara de sí misma, de torcer la realidad lo suficiente como para que cuestionaras tu propia memoria de las cosas.
Y cuando nadie me defendía, se volvía fácil preguntarse si yo era el problema. Pero escuchar que Vanessa también lo veía, fue como si algo pesado se quitara de mi pecho. Le pregunté, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué quieres hacer? Dudó. Dijo, he estado pensando en mudarme, conseguir un lugar propio, tal vez incluso irme a otra ciudad, pero tengo miedo. Nunca he hecho nada sin ella respirándome en la nuca. Le dije suavemente, entonces quizás es hora de que aprendas cómo. Mereces vivir por ti misma. Ella me miró con una pequeña sonrisa. ¿Crees que es demasiado tarde? Negó con la cabeza. No, pero tienes que dejar de pedir permiso para existir. Ese es el primer paso. Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si realmente estuviéramos teniendo un momento de hermanos de verdad, no tenso, no obligatorio. Solo dos personas que habían estado en la misma tormenta durante demasiado tiempo y finalmente comenzaban a alcanzar tierra firme. Se quedó esa noche, durmió en el sofá cama, envuelta en la manta que compré años atrás durante un invierno solitario. Por la mañana, desayunamos juntos. Nada elegante, solo pan tostado, fruta y un silencio que por una vez no fue incómodo. Antes de irse, se giró hacia mí en la puerta. No tienes que preocuparte. No voy a volver allí. Levanté una ceja. ¿Segura? Ella sonrió. Sí, creo que finalmente terminé de jugar sus juegos. Y con eso, se fue. No esperaba lo que vino después. Una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Una carta escrita a mano en un sobre azul pálido con la dirección de nuestra familia garabateada con la caligrafía cursiva de mamá. Debatí si tirarla, pero algo me dijo que la abriera, solo para ver. Dentro había una sola hoja de papel. Sin saludo, sin disculpa, solo esto, espero que estés orgulloso de ti mismo. Has puesto a tus hermanos en mi contra. Has roto esta familia. No creas que eres mejor que nosotros solo porque tienes un poco de dinero y te sientes superior. Algún día serás tú quien necesite ayuda y nadie vendrá por ti. Sin firma, sin remitente. Era casi divertido. Incluso por escrito, no podía evitar convertirse en la víctima. Sin asumir responsabilidad, sin reflexión, solo culpa envuelta en amargura. Doblé la carta cuidadosamente y la dejé caer en la trituradora. Esa noche, me serví una copa y me senté en mi balcón, observando las luces de la ciudad parpadear. Pensé en todo lo que había perdido y en todo de lo que finalmente me había alejado. Y por una vez, no me sentí como el villano. Me sentí como alguien que finalmente se había salvado a sí mismo. Pero justo cuando estaba listo para cerrar ese capítulo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no la habría contestado, pero algo me dijo que lo hiciera. Una voz áspera al otro lado dijo, ¿es usted Daniel Carson? ¿Quién pregunta? Soy Diego, Dave en la historia original. Soy vecino de su mamá. Sé que no nos conocemos, pero, tal vez quiera venir. Hubo un incidente. Mi corazón se congeló. ¿Qué tipo de incidente? Dudó. Ella está bien. Quiero decir, físicamente, pero la policía estuvo aquí y alguien de servicios sociales también apareció. Pensé que querría saberlo. ¿Servicios sociales? Sí. Su mamá ha estado dejando que una mujer y sus dos hijos se queden en la casa. Sin servicios, sin calefacción, sin agua limpia. Alguien hizo una denuncia anónima. Me recosté, aturdido. Mamá siempre había tenido una inclinación por lo dramático, pero esto, dejar que extraños vivieran en la miseria en la casa de nuestra infancia. Gracias por la llamada, dije con voz apagada. Lo resolveré. Tan pronto como colgué, las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. No solo estaba en una espiral descendente. Estaba arrastrando a otros al abismo con ella. Y si el Estado se involucraba, eso significaba papeleo, registros, investigaciones. De repente me di cuenta de que algo más grande estaba en juego. Mamá no solo estaba amargada. Estaba desesperada, y la gente desesperada es peligrosa.
Abrí mi laptop, con el corazón latiendo con fuerza, y comencé a redactar una declaración jurada para mi abogado, documentando todo lo que había hecho financieramente por ella a lo largo de los años. Cada pago, cada aval, cada correo electrónico guardado o recibo bancario. Sabía que necesitaba protegerme, porque si decidía hundirse en llamas, intentaría llevarse a alguien con ella. Y no iba a permitir que fuera yo. Pasé los siguientes 2 días reuniendo todo: correos electrónicos antiguos, recibos de transferencias, confirmaciones de servicios públicos. Incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde ella me agradecía indirectamente por ayudar con el agua otra vez o mantener las luces encendidas como un buen hijo debería. Ya no lo estaba compilando solo para defenderme. Estaba construyendo un muro entre yo y la tormenta que ella estaba a punto de crear. Y, efectivamente, la tormenta llegó. El viernes por la mañana, recibí un correo electrónico de una trabajadora social. Su mensaje era educado, profesional y aterrador. Estaba realizando una investigación sobre condiciones de vida inseguras en la residencia de mi madre y le habían informado que yo había actuado previamente en un papel de cuidador o de apoyo financiero. Preguntó si estaría dispuesto a proporcionar contexto. El antiguo yo, antes de Pascua, habría entrado en pánico. Habría dejado todo, llamado a mamá, preguntado qué pasó, ofrecido ayudar a limpiar las cosas o enviar dinero para que saliera adelante. Pero esa versión de mí ya no existía. Respondía la trabajadora social con un resumen cuidadosamente redactado de los acontecimientos, que había apoyado económicamente el hogar durante años. Que recientemente había retirado ese apoyo después de repetidos maltratos emocionales y que no tenía lazos legales ni de custodia con nadie que viviera actualmente en esa casa. Adjunté un PDF de mis documentos compilados y le agradecí por contactarme. Sin emoción, sin culpa, solo los hechos. 1 hora después, recibí una respuesta: gracias por su transparencia y cooperación. Esto será extremadamente útil para determinar el alcance de la responsabilidad. Nos pondremos en contacto si se necesita alguna aclaración adicional. Ese fue el final, al menos legalmente, pero no fue el final de mamá. Ni de lejos. Más tarde esa noche, llamaron a mi puerta. Estaba lloviendo a cántaros. Estaba a mitad de una película cuando abrí, esperando tal vez una entrega de paquetes o a Vanessa de nuevo. Pero era mamá, con el pelo empapado, el maquillaje corrido, los ojos desorbitados, y detrás de ella, Carlos, sosteniendo un paraguas como si fuera la última defensa contra el mundo. Necesito entrar, dijo sin saludar. No me moví. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque esta familia se está desmoronando, Daniel, y tú estás ahí parado como si no estuvieras viendo cómo sucede. Respiré lentamente. Tú me dijiste que yo era la razón por la que se estaba desmoronando. ¿Recuerdas, en Pascua, frente a todos? Ella lo descartó con una burla. ¿Todavía estás con eso, Daniel? Estaba frustrada. La gente dice cosas cuando se siente presionada. Tú no estabas presionada, respondí con calma. Lo decías en serio. Siempre lo dices en serio cuando se trata de mí. Carlos dio un paso adelante, con voz baja. Dan, vamos. Esto se está saliendo de control. El Estado está hablando de embargar la casa. Hay una inspección programada. Dicen que mamá no está estable. Lo está, dije antes de poder detenerme. Su boca se abrió en shock. ¿Disculpa? La miré directamente. Dejaste que extraños con niños vivieran en una casa sin agua corriente. Me culpaste cuando los servicios que yo pagaba se cortaron. Nunca has asumido la responsabilidad por nada. No entiendes lo que es, espetó ella. Criar a 3 hijos sola, abandonada, subestimada. Yo no te abandoné, dije, mi voz elevándose solo ligeramente. Te cargué durante años. Pagué las cuentas. Limpié tus desastres. Puse mi vida en pausa para asegurarme de que esta familia no se ahogara, y me lo pagaste humillándome públicamente, poniendo a mis hermanos en mi contra, usándome. Su rostro se contrajo. Por un momento, vi algo romperse en sus ojos. Pero luego giró, como siempre lo hacía.
Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora con tu apartamento y tu trabajito y tu independencia. Pero cuando tu padre se fue, no tenía nada. Construí lo que pude, y todo lo que has hecho es derribarlo. Podría haber discutido. Podría haber gritado de vuelta. Pero en lugar de eso, abrí la puerta más ampliamente, no para dejarlos entrar, sino para dejarlos ir. No eres bienvenida aquí, mamá. Y hasta que no busques ayuda, ayuda real, no hay nada más de qué hablar entre nosotros. Ella me miró, furiosa y sin palabras. Carlos pareció querer decir algo, pero en lugar de eso se giró, con los ojos en el suelo, y la siguió de regreso a la lluvia. Cerré la puerta, la aseguré, y me quedé allí de pie durante mucho tiempo, solo respirando. Esa noche, Vanessa llamó. Le conté todo. No lloró, no entró en pánico. Dijo, bien. Finalmente trazaste la línea. Empezamos a hablar más regularmente después de eso. Cumplió su plan de mudarse, consiguió un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, tomó más horas en su trabajo e incluso se inscribió en clases nocturnas. No hablábamos mucho de mamá, solo lo suficiente para mantenernos actualizados. Lo último que supimos fue que la inspección no salió bien. Servicios Sociales sacó a la mujer y a sus hijos de la casa. La casa fue puesta bajo revisión por violaciones al código. Carlos finalmente se mudó con unos amigos y, por lo que Vanessa escuchó, mamá comenzó a quedarse con la tía Denise, pero incluso eso fue temporal. En cuanto a mí, me ascendieron, me mudé a un apartamento más grande y comencé a hacer voluntariado los fines de semana. Dejé de esperar mensajes de texto o cartas o invitaciones a festividades que nunca llegarían. Y en mi cumpleaños, por primera vez en más de una década, no recibí una llamada telefónica cargada de culpa ni un paquete de galletas caseras cargado de obligación. No recibí nada. Y se sintió como todo. Porque al final no necesité venganza. No necesité herirla de vuelta. Solo necesité dejar de permitir que ella me hiriera. Y cuando finalmente se dio cuenta de que ya no podía controlarme, cuando se vio obligada a sentarse en el mismo silencio que solía usar como arma, creo que ese fue el mensaje más ruidoso que podría haber enviado. Ni una palabra, ni un aroma, ni una lágrima.